me ha elegido como boca profética en estos últimos días para hablar a las naciones. Y viste, pueblo, lo que ha sucedido hace solamente 2 días a partir de acá para atrás, exactamente el 30 de julio del año 2025, uno de los terremotos más potentes que se ha dado en los últimos tiempos, ocurrido en Rusia, de 8.8 en la escala de los terremotos, provocando un tsunami en Rusia, uno en Japón, y gracias al Señor hubo alertas de tsunami en distintas partes del mundo, pero el Señor tuvo misericordia y utilizó este evento como una advertencia para su pueblo y para el mundo. ¿Y por qué últimamente los terremotos son más fuertes que antes? Y la ciencia se está asombrando de los eventos que están pasando sobre la tierra, porque el Señor ya lo advirtió en su palabra. Dice Mateo capítulo 24 del versículo 7 al 8, porque se levantó. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que te al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Para nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y al igual que cuando una mujer entra en los dolores de parto, las contracciones van de contracciones alejadas a cada vez más cercanas, más seguidas. Al mismo tiempo, las contracciones comienzan suaves, pero después se van incrementando en el tiempo con periodos de tiempo de descanso entre ellas. Lo mismo sucede en estos últimos días, en donde estos dolores de parto se están incrementando. Te comparto esto porque esto es cumplimiento profético de lo que está escrito en su palabra. Y esto quiere decir, como ya lo ha dicho el Señor, no solamente, como siempre digo, a través de este ministerio desde hace 9 años, que los terremotos serían más fuertes, que las costas se inundarían, que vendrían distintos tsunamis a distintos países de la Tierra y en lugares donde no eran regulares, que los huracanes habrían de incrementarse en intensidad y que las escalas iban a crecer. Y esto es lo que está sucediendo. El Señor, repito, esta vez ha tenido misericordia porque en realidad, más allá de las alertas que se levantaron en tantos países, en tantas costas, gracias a su misericordia y a su paciencia, esto no fue a más y no hubo gran pérdida de vidas humanas, ni tampoco desastres masivos, digámoslo así, porque en otra oportunidad esto sí se va a dar. Y el Señor está diciendo, alerta, gente, se viene la hecatombe, se viene el desastre mundial, se vienen los movimientos telúricos más fuertes que antes, se vienen terremotos nunca antes vistos. Vuelvo a repetir, se vienen huracanes de escalas, de intensidades que nunca sucedieron, con una violencia, con una rapidez, que se van a comer todo lo que se lleven por delante. Y los tsunamis, las costas, las aguas van a entrar en gran parte de las costas a nivel mundial. Si ustedes escuchan las palabras proféticas de este ministerio de Atalaya a las naciones de los últimos días, Dios ha venido hablándolo desde hace 9 años, desde el momento que el Señor me llamó, que viene diciendo, prepárense, prepárense, porque vienen cosas que ustedes no esperan y muchas de esas cosas las van a ver por sus propias ventanas, por las ventanas de sus casas, y estas cosas no van a tocar solamente a los incrédulos.
No serán solamente para que se conviertan los que no creen en el Señor Jesús como su Señor y su Salvador, sino también para despertar a una iglesia que está en un estado catatónico, que está dormida y que no quiere levantarse del sueño, que está cómoda y que espera que todo le llueva de arriba, que no quiere trabajar, que es perezosa, que es holgazana y que toma las cosas del Señor de forma liviana. El juicio empieza por la casa de Dios. Y en parte ese juicio que está profetizado en las Escrituras, que yo no estoy inventando lo que estoy diciendo, sino que esto está escrito en la palabra del Señor, en la Biblia, parte de ese juicio será realizado a través de catástrofes naturales, como se le llama, aunque sabemos que la naturaleza se mueve por la mano de Dios, que los montes, los vientos, las aguas, los tornados y demás obedecen a la palabra de Dios. Dice Lucas 13, versículos 4 y 5, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este es un pasaje clave porque el Señor justamente hoy quiere hablar a su pueblo sobre este tema del arrepentimiento. La gloria sea para el Señor. Y justamente en una de las últimas palabras proféticas que entregué, si no me equivoco, de la fecha 27 de junio de este año 2025, hace un mes y pico nada más, el Señor avisó en esta palabra que está titulada Ahora se viene lo peor. Perdón, del 27 de junio del 2025. Se llama Ahora se viene lo peor. En este aviso profético el Señor habló de que venían tsunamis y habló de muchas cosas más, que se iban a despertar volcanes también, dijo el Señor hace un poquito más de un mes. Y habló de muchos eventos más que están preparados para darse en estos últimos días para que su pueblo esté advertido y se prepare. Escuchen esa palabra porque llamativamente el Señor avisó que se venían tsunamis al mundo, que los volcanes despertarían y que estas cosas seguirían haciendo estragos en el mundo. Pero el Espíritu Santo hoy me insistía con la palabra arrepentimiento, con la palabra arrepentimiento. Y este pasaje es como anillo al dedo, se dice en Argentina, por lo que el Señor quiere hablar hoy, por lo tanto te lo voy a repetir, porque tiene que entrarte no solamente en tus oídos, sino en el corazón. Y lo tenés que mantener ahí para recordarlo cada vez que el Espíritu Santo te redarguya de pecado. Dice así, Lucas 13, 4 y 5, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el Espíritu Santo dice en esta noche de 1 de agosto del 2025 en la que estamos todos congregados, que el arrepentimiento de su pueblo está en distintos niveles. El Espíritu Santo habla a través mío que el arrepentimiento puede darse hasta cierto punto y que a veces no está completo o no es completamente genuino o es un arrepentimiento genuino o puede ser un arrepentimiento parcial y no total, o puede ser un arrepentimiento momentáneo. Pero después, inclusive, me enseña el Espíritu Santo ahora que a veces la persona puede arrepentirse de haberse arrepentido y de esta manera volver al estado inicial de pecado que estaba antes
de haberse arrepentido de cometer ese pecado. El Espíritu Santo dice, hay muchas cosas que pueden pasar con respecto al arrepentimiento. Y para cuando estos juicios profetizados para los dolores de parto de los últimos días vengan y se sigan dando y sigan cayendo sobre la tierra, quiero encontrar que mi pueblo realmente se arrepienta, dice el Señor. Porque muchos me están diciendo con su boca, Señor, acabo de pecar, me arrepiento, perdóname, perdóname. Pero son palabras vacías, son palabras que cuando salen de sus bocas caen en el piso y no llegan a mis oídos, no tienen fuerza para alcanzar mi trono, dice el Señor. Porque una cosa es hablar y otra cosa es hablar del corazón. Hay palabras que salen de adentro de la boca y hay palabras que salen de adentro del corazón, dice el Señor. Y ustedes tienen que aprender a ya no ser superficiales en muchas cosas, pero principalmente en lo que el arrepentimiento se refiere, y arrepentirse desde el corazón y no desde sus bocas, dice el Señor. Porque las palabras que salen de la boca, pero que no provienen del corazón, son palabras vacías, son palabras que no tienen peso, son palabras livianas, que no tienen fuerza, son palabras que cuando salen de esa boca caen en el piso y no se clavan en el blanco, no dan en el blanco como las palabras que sí salen del corazón. 100% de la intención, dice el Señor. El mensaje principal para esta noche, para los hijos de Dios, y no solo para los inconversos, para los que no conocen a Jesús y no lo siguen y no lo ponen como el número uno en sus vidas, quizás todavía es, hijitos, quiero que se arrepientan de verdad. Quiero que se arrepientan de todo corazón. Estoy esperando hace tiempo, te dice el Padre, a que tus palabras de arrepentimiento sean reales, tengan consistencia y lleguen a mis oídos y muevan mi corazón. El Padre dice, ¿acaso ustedes no saben? ¿No esperan? El Señor dice, ¿acaso ustedes no esperan a que sus hijos sean sinceros con ustedes y no les digan a todo que sí para conformarlos? Pues yo espero lo mismo de ustedes, dice Dios, y espero que me sean sinceros. Espero que abran su corazón como cuando alguien abre los portones de su casa de par en par y no solamente un poquito para mirar a través de esa apertura pequeña. Dice el Señor, hijitos, mi pueblo no está arrepentido de verdad. Mi pueblo dice que se arrepiente, pero no es real. Y no pueden mentirme, dice el Señor, porque yo sé lo que hay en lo escondido. Yo sé lo que está en lo secreto. Y sé cuando el corazón de un hombre está verdaderamente quebrantado por causa del pecado que cometió, versus el corazón de un hombre que salen palabras de su boca para tratar de conformarme, pero que ese corazón sigue en el mismo estado de siempre, superficial, vano, conforme, cómodo en ese pecado, en esa suciedad. Dice Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Y de esto está hablando el Señor en esta noche. De una conversión real. Y el Espíritu de Dios te dice en esta oportunidad, hay muchos que están convertidos a medias y no de manera total. Hay muchos que me han entregado una parte de sus corazones, pero no me han entregado el corazón entero. Hay muchos que no se han decidido, dice el Señor, a seguirme hasta el final. Hay muchos que tienen un pie de mi lado y un pie del lado del enemigo. Hay muchos que están tibios, que no se han comprometido, que no se han casado. Por lo tanto, ¿para qué van a arrepentirse estando en ese estado? El Señor dice que ustedes saben que muchas veces cuando profetizo, el Espíritu de Dios me muestra una torta, un pastel que está dividido en distintas porciones. Una torta, se dice en Argentina, que está cortada y que tiene distintas porciones, pero que forma parte de la misma torta. Y en este momento el Espíritu de Dios me vuelve a traer esa visión, esa imagen simbólica para representar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en estos últimos días. Y Dios quiere decir acerca de esto que hay distintos sectores de la congregación de los santos, de los justos, con distintos niveles de arrepentimiento. Que hay una porción de esa torta que no se ha arrepentido completamente y profundamente, sino que ha tenido un arrepentimiento parcial, pero no profundo. Y que hay otras porciones de la torta que tienen niveles más altos de arrepentimiento, pero que aún no llegan al nivel al que Dios espera. Donde se han arrepentido más profundamente, más genuinamente. Su corazón ha estado más quebrantado y entregado a Dios. Pero aún no han llegado al nivel al que deberían llegar. Y hay una porción que es la más pequeña, lamentablemente, me revela el Espíritu Santo ahora, de esa torta, que está muy arrepentida, que se arrepiente todo lo que puede, que sufre por causa del pecado que comete, que se quebranta, que se humilla, que a veces está en silicio por sus ofensas a Dios, y algunos hasta ayunan por causa de ese quebranto. Y dice Isaías capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y el problema es que por causa de esto que Dios está diciendo, muchos de ustedes no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no haya entrada en un corazón que no ha recibido la revelación del peso del pecado.
en el sentido de que el Espíritu Santo entra no solamente cuando la persona cree, sino que esta fe en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios le permite a la persona entender el peso de los pecados que ha cometido y le concede el arrepentimiento. Y muchos de ustedes no han recibido el don del Espíritu Santo porque no se han arrepentido de verdad. Porque dice Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, una de las condiciones para recibir el bautismo del Espíritu Santo es el arrepentimiento. Y es un arrepentimiento genuino, porque a Dios no se le pueden vender manzanas por limones. Dios ve los corazones y no escucha las palabras de alguien que dice que se arrepiente, pero no solamente que no entiende qué es arrepentirse, sino que no ha considerado aún cuál es el peso de sus obras malas pasadas. Deben arrepentirse de verdad, dice el Señor, todos aquellos que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, para que se abra la puerta, dice el Señor, en sus templos, para que el Espíritu Santo pueda ingresar allí. Porque lo que abre la puerta al Espíritu Santo en una persona es el arrepentimiento, además de la fe en Jesucristo el Señor. Hay otros que saben que tienen que bautizarse ya en el agua y no lo han hecho. Y por esta causa, es posible que algunos de ellos también no han recibido el bautismo del Espíritu Santo aún, porque no han cumplido con toda justicia, me dice el Señor. Conscientemente no se han dejado bautizar en el agua. Por lo tanto, cuando uno sabe que tiene que dejarse bautizar en el agua y no lo hace, y posterga ese bautismo en el agua conscientemente, esto es injusticia, porque sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Por lo tanto, esto mismo, esta desobediencia se convierte en pecado, del cual la persona no está arrepentida, y por ende el Espíritu Santo no bautiza a esa persona. El Señor dice en este momento: hijitos, eleven la vara del arrepentimiento en sus corazones. Aprendan a postrarse y a pedir perdón de todo corazón. Aprendan lo que es la tristeza por el arrepentimiento. Aprendan, dice el Señor, que cuando uno se arrepiente, se acongoja el alma. Y a veces hasta se llora por lo que se hizo, cuando uno realmente está arrepentido. Y me viene ese versículo que habla sobre la diferencia de la tristeza del mundo versus la tristeza por el arrepentimiento genuino. El Señor dice: hijitos, hay algunos de ustedes que al principio se arrepentían de verdad, pero después se acostumbraron a quedarse en la superficie de las aguas del arrepentimiento. Y estoy hablando del versículo que es 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, en donde dice: porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y muchos de ustedes, dice el Señor, han creído en el Señor Jesucristo, pero no se han arrepentido. Por lo tanto, no se abre la puerta para recibir al Espíritu Santo, porque el templo no se ha convertido ni entregado. El Señor dice, vayan a un arrepentimiento más profundo aún. Eleven la vara, el nivel del arrepentimiento en sus vidas. Piensen en lo que han hecho, dice el Señor, todos aquellos que no hayan sentido un redarguir por las cosas malas, por las ofensas, por escupir la cruz del Señor Jesucristo. Dice el Señor, consideren sus caminos pasados y pídanme que les conceda ese arrepentimiento genuino, real, sincero, profundo, que duele, dice el Señor, que molesta, que carga a la persona, que hasta que no pide perdón, hasta que no toma conciencia en primer lugar, para después pedir perdón de todo corazón, esa carga no se va. La paz no viene si no hay un arrepentimiento real, dice Jesús. Y muchos de ustedes no tienen paz porque no se arrepienten de sus pecados. Y no solo eso, que el Señor decía sobre que hay algunas personas que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo porque no se han arrepentido de verdad, sino que hay personas que han nacido de nuevo por agua y por espíritu, como dice el libro de Juan, capítulo 3, que es necesario nacer de nuevo por agua y por espíritu para entrar en el reino de Dios, sino que hay algunos de ustedes que están convertidos, que en un principio se arrepintieron de todo corazón, le pidieron perdón a Dios, creyeron, se dejaron bautizar cumpliendo con toda justicia, como dijo Jesús, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, convirtiéndose en ciudadanos del reino de los cielos, pero con el correr del tiempo, con el correr de los años, salieron de las aguas profundas y se fueron a las orillas del mar. Comenzaron a cometer pecados livianos, por decirlo de alguna manera, pecados pequeños, dejaron entrar vicios, poco a poco en sus vidas se dejaron apagar y distintas situaciones de este tipo. Y el arrepentimiento comenzó a bajar su vara. El arrepentimiento comenzó a volverse de profundo a cada vez más superficial. Dejaron de arrepentirse, se acostumbraron a una vida más tibia. Se dejaron enfriar por distintas causas y razones. Por lo tanto, dejaron de practicar un arrepentimiento continuo. Dice el Señor, cada vez que pecaban. Hijitos, dice Dios, no hagan esto. Vuelvan atrás y arrepiéntanse de ser superficiales. Porque Dios repite en este tiempo, yo espero que mi pueblo se arrepienta de verdad y ya no me mienta y ya no quiera venderme un cuadro falsificado, dice Dios. Amados míos, estoy escudriñando los corazones en estos últimos días, días peligrosos donde el hombre camina en un campo minado, donde las cosas se van a agudizar. Todo aquel que haya pecado y no se arrepienta de verdad, dice el Señor, tendrá una puerta abierta para que el enemigo entre y ataque. Estamos en tiempos de guerra y la guerra en primer lugar es en lo espiritual. El enemigo va a ganar esa guerra si no te arrepientes de verdad, te dice el Señor.
Algunos de ustedes nacieron de nuevo y después pecaron con fornicación y no se arrepintieron. Por lo tanto, sus vestiduras quedaron manchadas, me dice Dios, y hay que lavarlas a través del arrepentimiento genuino. No estoy diciendo que tienen que bautizarse de nuevo en las aguas, porque el Espíritu Santo me está revelando ahora que algunos de ustedes piensan que por causa de lo que estoy diciendo hay que bautizarse nuevamente en las aguas. No, estoy diciendo que tienen que arrepentirse de lo que no se hayan arrepentido después de cometer ese pecado. Estoy diciendo que algunos de ustedes nacieron de nuevo y después volvieron a fumar y no se arrepintieron. Por lo tanto, sus vestiduras que estaban blancas se mancharon, se contaminaron, se ensuciaron y hay que pedir perdón por lo que hicieron de todo corazón. Estoy diciendo que algunos de ustedes se convirtieron y después adulteraron y no se arrepintieron de ese adulterio, sino que se regocijaron en él. Y no se arrepintieron de todo corazón y no pidieron perdón no solamente a Dios, sino a sus esposos o esposas. El Señor dice que su pueblo tiene que ser un pueblo quebrantado, un pueblo que viva de rodillas, reconociendo sus debilidades, un pueblo que pida al Señor que lo ayude a entender en los casos en donde sienta arrepentimiento superficial y no real y no profundo. Porque dice Apocalipsis, capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mí y delante de sus ángeles, de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor dice, busco arrepentimiento real, busco arrepentimiento completo, busco que revisen sus vidas, dice el Señor, para encontrar a dónde hay error, a dónde se está ofendiendo al sacrificio de Jesús en la cruz y no se está reconociendo ese pecado. Porque viene, dice el Señor, viene el enemigo a requerir derechos legales contra ustedes y va a encontrar a muchos que no me han pedido perdón. Hay gente que ha recibido llamados ministeriales en estos últimos tiempos y que cuanto más las ovejas necesitan la guianza, la protección, la restauración, sanidad y todo lo que estos ministros de Dios, llamados por Él en estos últimos días, le tienen que dar, más están fallando esos ministros y no se están arrepintiendo. Hay pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros que no están arrepentidos, por más que están nacidos de nuevo. Están en pecado y no se han arrepentido. Y muchos de esos pecados, vuelvo a repetir, son adulterio, fornicación, masturbación, pornografía, mentiras,
robo, engaño, falsedad. El Señor está hablando de pecados continuos que se están cometiendo por años en muchas ocasiones, de lo cual la persona ya ni siquiera pide perdón, aunque tiene un llamado de Dios. No está arrepentido de pecar contra Dios, por lo cual los derechos que gana el enemigo contra estas vidas son aún más altos, más importantes, más extensos, más amplios que con una persona que ha nacido de nuevo pero no tiene un ministerio de este tipo, como una de las 5 columnas mencionadas en Efesios 4. El Señor dice y hace un llamado al arrepentimiento real a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros y a los apóstoles y a todo aquel que esté sirviendo a Dios y esté en pecado y no quiere arrepentirse. Personas que se llenan la boca hablando de la gracia, me dice el Señor, para esconderse detrás de ella y no reconocer que sus caminos son torcidos, que están llenos de mugre y que sus vestiduras no han sido emblanquecidas como las de sardi que nombraba el Señor. Que serán como las vestiduras de Apocalipsis capítulo 3, en donde dice que no han manchado sus vestiduras. Estas personas que el Señor mencionaba no son como esas personas de la iglesia de Sardis que no mancharon sus vestiduras, sino lo contrario. El Señor vuelve a repetir y hace este llamado al arrepentimiento, porque hay evangelistas promiscuos, me dice el Señor, no arrepentidos, y creen que por creer, por hablar en lenguas, por profetizar, por evangelizar, por impartir al Espíritu Santo y demás, el Señor no les cuenta pecados como el de fornicación y otros pecados sexuales. El Señor dice, no crean que por evangelizar se van a salvar estando en estos pecados sin arrepentirse y pedir perdón. Porque muchos me van a decir, Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? Señor, ¿no hicimos milagros? ¿No sanamos a los enfermos? Pero sus obras no son las que los van a salvar, dice Dios, sino un arrepentimiento genuino de todo corazón y no solamente creer en el Hijo de Dios, porque los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten, ni tampoco pueden. Sin embargo, ustedes que sí pueden, dice el Señor, no quieren hacerlo porque quieren seguir nadando en ese barro. Dice Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Claramente este pasaje no es para los de afuera, sino para los de adentro, que no se arrepienten.
es para los que creen que sus obras son suficientes para salvarlos erróneamente. Y si bien estamos salvos por gracia, por la fe del Señor Jesucristo, si después de habernos convertido pecamos en esas maneras y no nos arrepentimos, esa gracia puede dejar de ser gracia. El Señor dice, no se confundan, porque los milagros que hagan no los van a salvar de los pecados que no han confesado, que no han dejado de practicar, de los cuales no se han arrepentido y que no me han pedido perdón, dice Dios. No se confundan, porque el hablar en lenguas no les asegura que su estado espiritual sea el mejor, dice el Señor. No se confundan, porque caminar en poder y en la manifestación y en el propósito al cual los he llamado, dice Dios, no les garantiza que les voy a abrir la puerta del cielo si no se arrepienten de los pecados en los que hoy están caminando, dice el Señor. Y dice Romanos 3, capítulo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amigos míos, dice el Señor, lamentablemente de esa torta de la cual hablaba, hay una porción que una vez estuvo salva, pero que hoy no lo está. Porque una vez se arrepintió de verdad y se convirtió de todo corazón, pero después volvió atrás. Y el Señor dice, y no yo, Noelia, en este momento, que hay habitaciones especiales en el infierno para aquellos que conociendo lo bueno hicieron lo malo, para aquellos que blasfemaron contra el Espíritu Santo llegado un momento, para aquellos que saborearon el don del Espíritu Santo y la gracia de Dios con la manifestación del poder de ese Espíritu de Dios y que después volvieron atrás en sus caminos, ganando aún más oscuridad que los que caminan en la oscuridad, pero nunca caminaron en la luz ni la probaron. Hay un lugar especial en el infierno, dice el Señor, para aquellos que habiéndose convertido e inclusive habiéndome servido, dice el Señor, comenzaron a pecar voluntariamente, sin arrepentirse, dándome las espaldas y escupiendo y vituperando el sacrificio precioso y la sangre de Cristo Jesús. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Señor dice, y me revela a mí, Noelia, en este momento, que algunos de ustedes no creen lo que yo estoy profetizando por el Espíritu de Dios. Sin embargo, el Señor también dice que no creer que lo que yo, Noelia, estoy diciendo por el Espíritu de Dios sea cierto, no los va a salvar del juicio si no se arrepienten del pecado en el que están.
He puesto delante de ustedes, dice el Señor, la vida y la muerte. Elijan, y elijan bien, y arrepiéntanse de verdad antes de que el agua venga sobre sus casas, antes de que los tsunamis profetizados se sigan dando sobre las costas, antes de que el tornado y el huracán vuelen el techo de sus propias casas. Arrepiéntanse antes, dice el Señor, de que el granizo destruya sus cosechas. Arrepiéntanse antes, dice el Señor, de que la inundación les quite todo lo que tengan. Arrepiéntanse antes, dice el Señor, de que la guerra se vea a través de sus propias ventanas. Arrepiéntanse antes, les dice el Señor, de que venga la peste más terrible que la que vino en el 2019. Arrepiéntanse, dice el Señor, porque viene el virus mortal que arrasará con todo tipo de población. Y entre ellos, muchos cristianos también van a morir. No siempre por causas de juicio. A veces simplemente porque ha llegado su hora, dice el Señor, de morir. Y por muchas otras razones, y no siempre por razones malas o negativas para la vida de esos cristianos, pero ciertamente así como sucedió cuando el COVID-19 se desató, en realidad lo desataron en China para el mundo, que muchos cristianos, inclusive ministros de Dios, partieron con el Señor por contagiarse de ese virus. Lo mismo va a suceder, dice el Señor, próximamente con el segundo llamado, porque eso escucho, que representa otra pandemia. Dios dice, hijitos, arrepiéntanse antes de que lo que está profetizado en Mateo 24 golpee sus puertas y ya no puedan escapar. Arrepiéntanse ahora, dice Dios, y pónganse a cuenta conmigo, porque quiero que estén cerca de mi trono y no lejos, dice Dios, porque los amo en primer lugar, porque no quiero verlos que se pierdan, porque han sido comprados por precio de sangre. Señor me vuelve a repetir que es posible que una persona una vez convertida vuelva para atrás. Es posible que esto suceda. Algunos no se van a salvar, dice el Señor, y elegirán las tinieblas igual. Aunque hayan conocido al Espíritu de Dios, algunos van a retroceder y se van a enfriar. Y la condenación caerá sobre ellos en un nivel mayor que con alguien que nunca lo conoció. Dios dice, es posible que esto pase. Arrepiéntanse antes de que sus corazones se endurezcan, dice Dios. Arrepiéntanse antes de que sus conciencias queden cauterizadas. Arrepiéntanse antes de que sea tarde y la muerte toque sus puertas, sus moradas, dice el Señor. Arrepiéntanse ya. Salgan de las aguas contaminadas, dice Dios, y lávense a través de ese arrepentimiento genuino. Y voy a restaurarlos porque los quiero recuperar, dice Jesús. Crean o no, lo que les estoy diciendo, dice el Señor, hay realidades espirituales que no van a cambiar por causa de su incredulidad.
Y yo digo lo que estoy escuchando. Y yo estoy escuchando, hijitos, la salvación se puede perder. Porque hay una elección que tiene el hombre. Y por eso la Biblia dice que hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Y por eso la Biblia dice, de nuevo, pero Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros, no hablamos en lenguas, no echamos afuera demonios y el Señor va a decir, nunca los conocí. Hacedores de maldad. Porque hay una elección que el hombre tiene hasta el final, dice el Señor. Y hasta el final aún tiene el poder de decidir si va a elegir entre la vida y la muerte, entre arriba o abajo, entre el cielo o el infierno. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Todo aquel que peca y sabe que peca y no se arrepiente, ya no está salvo, dice el Señor. Tiene que restaurar su estado a través del arrepentimiento y de pedir perdón. El Señor está hablando de pecados más que nada voluntarios, donde una persona sabe que está pecando, pero no quiere arrepentirse porque se regocija en ese pecado como un chancho que se baña en el lodo. Dios dice, conmigo no van a jugar, conmigo no van a negociar. Yo sé bien lo que hay en ustedes, yo sé bien y conozco a aquellos que quieren hacerme creer que están en santidad, pero que ya no lo están, dice el Señor. Y no voy a contender con estos hombres y mujeres para siempre. Hay un tiempo que se le da a cada alma para que pueda arrepentirse de todo corazón, dice el Señor. Y hay muchas oportunidades. Y normalmente esto que está diciendo el Señor, que es posible que alguien convertido no se salve al final, no es algo regular, no es algo que sucede continuamente, no es algo abundante. Es más bien, son, digamos, no son abundantes estos casos. Es lo que escucho que dice el Espíritu Santo, pero eso no quita que pueda pasar. Dice Juan 2:25, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Por lo tanto, este es un llamado al arrepentimiento real. Este es un llamado a ponerse a cuentas con Dios. Este es un llamado a que si tus vestiduras están manchadas con pecado, que se vuelvan blancas como la nieve nuevamente a través del arrepentimiento. Porque dice Mateo 24:13, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor dice, hijitos, con las cosas espirituales no se juega. Algunos de ustedes están ciertamente sucios y tienen que cambiar. Porque lo que pasó en el pasado, cuando estaban bien conmigo, dice Dios, si hoy no están bien de la misma manera, lo tienen que arreglar. Y lo que pasó en el pasado puede cambiar.
siendo su estado actual espiritual distinto a ese pasado. Ustedes saben de lo que estoy hablando, dice Dios, y no quieren entenderlo, no quieren reconocerlo. El Señor me revela a mí, Noelia, que algunos de ustedes al principio estaban bien, se mantuvieron bien por un tiempo y después se ensuciaron y ya no están en el mismo estado inicial al momento de convertirse y no han vuelto a su primer amor. Y saben que es así, pero se han plantado en que porque una vez se convirtieron y estaban bien, no hay que hacer ningún esfuerzo para mantenerse bien con el Señor permanentemente. Hebreos 10, 26, 27 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y este versículo habla claramente de lo que el Señor está exponiendo hoy. Y Dios dice que hay distintos estados espirituales en el que el hombre puede estar. Y que ese estado espiritual en el que una misma persona puede estar, a veces no es siempre igual. Va variando con el correr del tiempo. Depende de cómo la persona, de cómo se mantiene, de lo que haga, de lo que cuando haya alguna manchita de sus vestiduras en ese camino se las limpie o no se las limpie. Depende si la persona va avanzando o retrocede. Depende si sigue viviendo en santidad o si entra en pecado voluntario. El estado espiritual de una misma persona puede variar a lo largo de los años. Y quizás ayer estuvo salvo, pero hoy no lo está. Porque está en pecado voluntario y no se arrepintió y no pidió perdón y no se puso a cuentas con Dios. La corona se puede caer, pero también se puede volver a levantar, dice el Señor. Depende de la decisión de la persona, porque el Señor vuelve a repetir que es una cuestión de elección, donde la persona tiene que seguir eligiendo el camino de la santidad, seguir eligiendo el camino de la limpieza, seguir negando su carne, seguir resistiendo a las tentaciones permanentes. Y cuando peque, seguir arrepintiéndose de haber pecado, involuntaria o voluntariamente, cualquiera de las dos puede pasar, y limpiarse inmediatamente de esa mancha en sus vestiduras blancas. El estado espiritual de la persona no es como un cubo de hielo que permanece en ese estado mientras está en el freezer, dice el Señor. Puede variar. Por lo tanto, es un trabajo continuo el mantenerse la persona en el estado de salvación permanente, es un trabajo continuo. No en el sentido de que hay que hacer obras para estar salvo, sino que uno tiene que cuidar su relación con Dios y cuidar el estado en el que está. Mantenerse en santidad. Mantener las puertas de su vida cerradas al pecado. Preguntarle continuamente al Espíritu Santo si hay algo de lo que tiene que arrepentirse y hacerlo de todo corazón. Porque dice Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, pero si retrocediere, no agradará a mi alma.
Y dice también sobre este tema, Hechos capítulo 24, versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y el Señor dice, ustedes mismos lo ven a su alrededor, hermanos que una vez estuvieron bien, pero que hoy están mal. Y no es difícil discernir el estado espiritual anterior versus el estado espiritual actual de esas personas. El Señor quiere que ustedes sepan que Él hace todo lo posible para llamar a esa persona al arrepentimiento, para la redarguya a través del Espíritu Santo, le da oportunidades, le habla de distintas maneras. Él no es el que abandona a estas personas, son las personas las que toman su elección y abandonan al Señor. Hoy podés estar cerca de su trono y mañana lejos, dice el Señor. Hoy podés ser un obrero aprobado y mañana desaprobar. Y tenés que arrepentirte de todo lo que hayas hecho mal, que pueda ofender a Dios, y restaurar tu relación con Él y reconciliarte con Él. Porque Él es un Dios perdonador, misericordioso, paciente, que tiene longanimidad, con la cual te espera, te busca, te llama, te ayuda, pero la elección es tuya. Amén. Yo veo que esta palabra ha sido como un martillo que quebranta la piedra, que ha golpeado sus conciencias. Yo estoy sabiendo que esta palabra ha sido como cuando alguien mete el dedo en la llaga. Y ahora, a través de la palabra que ha hablado el Señor a través mío, muchas preguntas se han encendido en ustedes. Dios es el que lo ha hecho así, para que ustedes vayan a Él y le pregunten sobre este mensaje dado y escudriñen su palabra sobre lo que Él ha dicho hoy. Pero más que nada, esta palabra es como un martillo que ha golpeado a los que no estaban arrepentidos y a los que tienen que arreglarse y ponerse a cuentas con Dios. Siéntense en esa mesa, dice el Señor, y pongamos las cosas arriba de ella. Y arreglemos, dice el Señor, para que te pongas a cuentas conmigo, para que te perdone, para que te limpie, para que te recompongas, para que recapacites y te ayude y te restaure, dice el Señor. Ven y estemos a cuentas y ya no huyas de mí, porque en el momento dado no quiero que las puertas se cierren en tu cara. No quiero decirte apártate de mí, nunca te conocí, te dice el Señor. Arrepiéntete de tus pecados actuales. Si no te has arrepentido, dice Dios, y ponte a cuentas conmigo, porque te quiero cerca de mis brazos y quiero perdonarte y quiero sanarte, quiero ayudarte y quiero restaurarte. Pero no vengas con falsedades, con engaños, con mentiras, ni solamente mostrándome a medias las cosas que tenés guardadas y escondidas, dice Dios. Dame todo lo que esté sucio
para que yo pueda limpiarlo a través de ese arrepentimiento genuino. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Para terminar, les voy a compartir Isaías capítulo 1, versículo 18, que dice así. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios es bueno y por eso no te miente en la cara. Y expone las cosas sobre la mesa y te aclara las dudas acerca de falsas doctrinas que se enseñan en algunas, no todas, en algunas congregaciones que están torcidas y que interpretan la palabra como más les conviene para obtener adeptos y que esas personas sigan congregándose en esos lugares. No creas esas falsedades, te dice el Señor. Créeme a mí, cree en mi palabra, escudriñala. Pregúntame a mí y yo te voy a responder. Porque me ocupo de los míos y también de ti, dice el Señor. Amén. Muy bien, hermanos, he cumplido con este fuerte mensaje del Señor. No tengo sangre en mis manos. Toda la gloria y la honra para Él. Gloria a Dios. Y una vez terminado este mensaje, volvemos siempre a recordarles que tengan precaución, que hay personas utilizando mi imagen, mi nombre, la foto de mi perfil, que crean nuevos perfiles falsos en los canales de YouTube, en páginas de Facebook, en distintas redes sociales, se hacen pasar por mí, dando palabras proféticas falsas para pedirte dinero o hablándote sobre orfanatos, sobre distintas causas de necesidad, de supuesta necesidad. Tener en cuenta que no soy yo, no somos nosotros, este ministerio no pide dinero, ni por hablar la palabra del Señor, ni por ayudar a las personas a las que ministramos. No pedimos nada a cambio, simplemente recibimos ofrendas voluntarias de corazón que los hermanos que sienten de apoyarnos nos envían sin obligación. Nosotros nunca pedimos ni siquiera esas ofrendas. Tengan en cuenta que hay gente que son estafadores, que duplican las redes sociales de distintos ministros, no solo las mías, para obtener ganancias deshonestas de las personas que son incautas, ¿no? Tengan cuidado de eso. En segundo lugar, les recomiendo que visiten la página web www.noeliafernandez.net, muy interesante, donde están todas las palabras por escrito, en español y en inglés. Es muy bueno para leer, para recordar, para buscar datos, esta página web, para compartir con gente que habla en inglés también, que quiera ponerse al tanto con las profecías. También les recomendamos conectarse con un grupo de difusión de los mensajes de Telegram que se llama Noelia Ama a Jesús. Y bueno, está la página de Facebook, Noelia Ama a Jesús, que muchos de ustedes conocen. Y creo que nada más. Estén orando por nosotros. Eso es una ofrenda de sus corazones que verdaderamente es muy necesaria y muy bien recibida por nosotros. Les pedimos por favor que nunca dejen de orar por nosotros. Lo necesitamos mucho en este tiempo y en el tiempo que viene aún más. Y nada más. Buen fin de semana, la paz del Señor con ustedes y les agradecemos por su apoyo a todos los que nos... Esto es Mundo Cristiano con Michael Will.
No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.